Eres muy buena trabajadora, pero no podemos renovar tu contrato. Imagínate cómo esa noticia cayó. Tú trabajas aquí en Canadá, se te descuenta el seguro de empleo y según la cantidad de horas que trabajaste al año, comenzaron despidiendo a las personas que tenían mayores salarios. Estaba como demasiado calificada para los puestos que estaban disponibles. La esperanza en el fondo de que a lo mejor quizás sí iban a renovar el contrato, pero mi jefe, el salario mínimo de $15 la hora serían a 15 por 2,000, sería $30,000 al año. Hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean al canal. Mucha gente está pensando siempre cómo encontrar un trabajo en Canadá, pero nadie está preparado para perderlo. Eso fue lo que me pasó el 1 de diciembre del 2024. Imagínate llegar al trabajo, que viene tu jefe con una sonrisa y te dice: Ana, lo siento, pero tu contrato no puede ser renovado y a partir del 20 de diciembre, pues lamentamos mucho, nos da mucha pena, eres muy buena trabajadora, pero no podemos renovar tu contrato. Imagínate cómo esa noticia cayó un 1 de diciembre cuando estamos preparando Navidades, pensando los costos, pensando en los regalos que vamos a comprar y que el 20 de diciembre ya la semana anterior sea tu último cobro. Es decir, que en vez de pensar en los regalos, en vez de pensar cómo pasar esa Navidad, tienes que pensar qué va a pasar de ahora en adelante, cómo voy a sobrevivir estos meses hasta que tenga un nuevo trabajo. Sí, perdí mi empleo en Canadá. De eso nadie te dice en TikTok ni en Instagram, donde todo el mundo te presenta la vida de ensueño, donde todo el mundo te presenta la parte bonita de la inmigración. Pero ahora yo te voy a contar la parte menos bonita del mundo del trabajo en Canadá. Te voy a contar qué derechos tienes, tu seguro de empleo, qué tipos de trabajo hay en Canadá y cómo funciona el sistema de empleo. Muchos emigramos de nuestros países en busca de un sueño canadiense, en busca de un empleo, de quizás crear un negocio, pero la mayoría terminamos trabajando para un empleador, terminamos trabajando para alguien. Muchos emigramos a Canadá solo con el sueño de tener un empleo, pero nadie nos preparó para el momento de perderlo. Perder un empleo en Canadá simplemente no significa que fracasaste, sino que una puerta se cerró para abrirte a un universo que ni tú mismo sabes que conoces. El hecho de una puerta se cierra no quiere decir que es el fin del mundo, sino que debemos verlo como una oportunidad para nosotros mismos mejorarnos y salir de nuestra zona de confort. Ahora te voy a explicar los diferentes tipos de empleo en Canadá. En teoría, y quizás el más estable, es el tiempo completo o full time. Este es un empleo en el que trabajas de 35 a 40 horas semanales, dando un total al final del año de entre 1,800 a 2,000 horas de trabajo. El que sea tiempo completo y que sea un empleo fijo significa que va a ser un empleo para toda la vida, sino que puede terminarse dentro de 3 meses si tu empleador así lo requiere. El empleo a tiempo completo o full time es el tipo de empleo que más califica para el seguro de empleo. Mientras que estás trabajando, estás cotizando al seguro de empleo. Hay una parte dentro de tu nómina que se sustrae automáticamente en cada pago y va al seguro canadiense de empleo. Otro tipo de empleo en Canadá es el contrato. El contrato tiene una fecha de inicio y fin. Este está dado para empresas que tienen una necesidad de trabajadores para un proyecto determinado. Este tipo de empleo a contrato, a pesar de que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, y puede renovarse según se estime. Según la cantidad de horas que tengas que trabajar para este contrato, porque puede ser un contrato a tiempo completo, como un contrato normal de 40 horas, o trabajar por contrato, pero por ejemplo unas 20 horas por semana, como hacen normalmente los estudiantes. Este tipo de contrato fue mi caso. Yo trabajaba para una agencia de empleo, para una agencia de placement, como se le dice aquí en Quebec, que no es más que una agencia de empleo que contrata a ciertos profesionales según las necesidades de sus clientes. En mi caso era una súper
transnacional aquí en Montreal que tenían la necesidad en el departamento de ingeniería mecánica de un ingeniero mecánico. Yo no soy ingeniero mecánico, soy diseñador industrial, pero aquí me desempeño en la profesión de ingeniería mecánica. Y yo comencé a trabajar para esta empresa desde el 2015. Hace 8 años comencé a trabajar para esta empresa de contrato en contrato. Todos los años se renovaba. Imagínate, por 8 años siempre se renovaba el contrato. Yo me sentía con un cierto nivel de estabilidad. Otro tipo de empleo que se utiliza en Canadá es el empleo por horas. Esto es más bien un empleo que se utiliza mucho en el ámbito de la restauración, en los restaurantes, hoteles, que según ellos planeen que va a ser el periodo de empleo, según, por ejemplo, las noches, ciertos días, ciertos festivales y estas cosas, ellos tienen más necesidad de trabajadores, por lo que van a pedir a los trabajadores que están como en stand-by, como en espera, y van a ser solicitados para trabajar estas horas. Este tipo de empleo realmente es muy inestable, puesto que no tienes un conteo real de cuántas horas vas a trabajar por semana y no te permite una estabilidad de saber que vas a tener una entrada de dinero y poder planificar el futuro según el tipo de empleo que tengas y según la cantidad de horas que vayas a tener. La última forma de empleo que podrías tener aquí en Canadá es que seas un self-employed o un autónomo. Aquí es un poco vago si clasificas o no al seguro de empleo, puesto que depende de la cantidad de horas que trabajaste, que declaraste que trabajaste, y de la cantidad de dinero que separaste para este seguro de empleo. Por lo que podemos resumir, cuando trabajas aquí en Canadá, se te descuenta el seguro de empleo y según la cantidad de horas que trabajaste al año, eres admisible o no a pedir este seguro de empleo, o como le dicen en otros países, el paro. ¿Cómo saber si eres admisible al seguro de empleo? Si perdiste tu empleo y no fue tu culpa, si te despidieron, o como en mi caso, se terminó el contrato. Tienes que asegurarte que acumulaste la suficiente cantidad de horas para que seas admisible. Esta cantidad de horas varían, creo que entre 420 y 700 horas. Yo tenía mucho más que eso porque yo trabajé a tiempo completo todo un año. En esos 8 años que trabajé para esa empresa, por lo tanto, yo acumulaba 2,000 horas cada año. Y es muy fácil de saber también el salario cuando vas a hacer un cálculo más o menos del salario al año y te preguntan el salario por hora o te preguntan el salario por año, tú dices 2,000 por la cantidad del salario por hora. Por ejemplo, si es 2,000 por el salario mínimo de $15 la hora, serían a 15 por 2,000, sería $30,000 al año. De esos $30,000 siempre te van a descontar lo que son los impuestos, el seguro de empleo, muchísimas cosas que te descuentan al final. Viene siendo entre un 20, 30, 50% del salario lo que se te descuenta. Entonces, tendrías que tener este acumulado de las 400 a las 700 horas dentro de las últimas 52 semanas, es decir, dentro de este último año, del último año que pasó en curso. ¿Cuánto se paga? Aproximadamente el seguro de empleo te paga un 55% de tu salario, hasta un máximo de $590 por semana. Si tu salario era más del doble de este 55%, te van a pagar esos 590 por semana. Es un máximo. Es decir, que si estabas acostumbrado a un salario de un médico, un salario de más de $100,000, pues se van a pagar $590. En eso tendrías que vivir toda una semana. Imagínate con los precios, con la inflación y con todo. ¿Cuánto dura este seguro de empleo? Según la región y según la tasa de desempleo por la región, puede ir entre 6 meses hasta un año. Errores no cometer para ser admisible a este seguro. Enseguida llenas tus papeles, todo se hace de manera online, en línea. Tienes que tener el último estado de cuentas, tienes que hacer tu aplicación inmediatamente y uno de los papeles importantes que tienes que enviar se llama el ROE, Record of Employment, que es un papel que da el empleador diciendo la cantidad de horas que trabajaste, tu salario, el puesto que estabas, de cuándo a cuándo, las fechas en las que estuviste trabajando para la empresa y otros datos. Este papel la empresa lo manda automáticamente a la seguridad de empleo, puesto que se va a sumar a tu expediente automáticamente. Mientras estás cobrando la seguridad de empleo, esto no significa que vas a cobrar la seguridad de empleo y te vas a ir de vacaciones. No te puedes ir de vacaciones. Está más que escrito en los requisitos para estar cobrando la seguridad de empleo. Tienes que hacer una declaración a cada 15 días de que estás buscando trabajo activamente, de que mantienes activo y estás trabajando en tu currículum, que estás buscando empleo, que has tenido entrevistas. Todos estos datos debes irlos guardando
porque llega un momento que te piden cuentas, te dice, bueno, muéstrame que tu búsqueda de empleo ha estado continuada, que has estado buscando trabajo constantemente, muéstrame las entrevistas que has tenido. Por eso hay que llevar como un reporte de todos estos pasos que estás haciendo para la búsqueda de empleo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Este tiempo que vas a estar sin trabajo puede variar entre un mes, 15 días prácticamente. Yo he conocido personas que han estado nada más que 15 días, pero han estado mucha suerte. Como también puedes estar un año, como puedes estar mucho más tiempo, porque todo al final depende de tu profesión y de la necesidad que tengan otras empresas de tu profesión y lo bien calificado que estés para esas empresas. Tal es el caso de una colega mía, ella tenía muchísimos años de trabajo, experiencia y tal, y ¿qué pasaba? Que estaba como demasiado calificada para los puestos que estaban disponibles y nadie la llamaba. Tenía muchas entrevistas, todas las semanas tenía 2, 3 entrevistas, pero al final nadie la llamaba, porque además es una persona de 50 y tantos años y como quiera que sea, no luce como una persona de 30. Se sabe que es una persona de muchísima experiencia cuando habla, conoce todo su dominio, conoce todo y es una biblioteca andante, la verdad. Sin embargo, estuvo como 6 meses, si no me acuerdo bien, de eso más. Estuvo buscando empleo sin que nadie la contratara todo ese tiempo, solamente con la entrada de dinero del seguro de empleo. Que cuando tienes una casa que pagar, cuando tienes los gastos, tienes que realmente hacer prácticamente magia para que el dinero te supla toda esta cantidad. En mi caso, como yo viví este tiempo desde que tuve mi último pago hasta que encontré un trabajo, yo simplemente dije, bueno, quizás también no todo el mundo toma esta noticia de la misma forma. Yo estaba trabajando en la empresa y la empresa fue vendida en el 2024. Fue vendida a un consorcio de empresas estadounidenses, quienes a partir de la compra empezaron a hacer reestructuraciones y cada 3 meses hacían una gran ola de despidos. En la primera ola se fueron bastantes personas. Ellos comenzaron despidiendo a las personas que tenían mayores salarios. Es decir, tú veías personas que habían estado trabajando 20 años para la compañía, 15 años para la compañía. Esos fueron los que primero cortaron. La gente con mayor experiencia y supongo yo que la gente que tenía mucha más experiencia. A cada 3 meses hacían como una revisión y había otra ola más de despidos. ¿Se imaginan el ambiente que había en la compañía en todo ese tiempo? Que tú no sabías si el próximo ibas a ser tú. Yo, como estaba trabajando, como les acabé de explicar, los modos de empleo, yo estaba trabajando por contrato. Mi contrato se renovaba todos los años, bastante estable, pero nunca yo tomé este empleo como iba a ser un empleo de toda la vida, puesto que estaba por contrato. Normalmente cuando trabajas por contrato, mucha gente puede hacer el cambio a trabajar fijo para esta empresa. En mi caso no se podía por un contrato ya previo entre la empresa que decía como el cliente y la agencia. Ellos tenían un contrato de que no iban a adquirir ninguno de los trabajadores que estaban trabajando por contrato. Por eso yo estuve trabajando 8 años, porque ellos necesitaban de mis conocimientos y porque les gusta la manera en que trabajo, y simplemente no pude nunca hacer ese cambio a tiempo completo. La primera ola de despido fue en marzo, la segunda ola fue como en las vacaciones. Bueno, ya yo en diciembre sabía que mi contrato tenía que ser renovado para el próximo año. Yo siempre tenía una esperanza en el fondo de que a lo mejor quizás sí iban a renovar el contrato, pero mi jefe llega una mañana y me dice, Ana, yo lo siento mucho, pero tu contrato no puede ser renovado porque la empresa está revisando el presupuesto y no tenemos presupuesto para renovar a los trabajadores por contrato. Esto la verdad que sí me cayó como un cubo de agua. Me lo esperaba, pero no me lo esperaba al mismo tiempo. No sé cómo explicar esa parte. Tenía como una cosa que me decía que no iba a ser, pero otra que sí. Entonces, a partir de este 1 de diciembre, empecé a pensar cómo hacer, porque es en el año donde está, es en las fechas donde más o menos empiezas a hacer un presupuesto para los regalos de Navidad, para que los gastos que se hacen en Navidad normalmente en las casas, la comida, los regalos, la ropa. Yo no soy una persona de gastar mucho tampoco, vivo bastante austera, la verdad. Sin embargo, esto era un desafío que venía. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, la primera idea fue, como tenía este canal de YouTube y también tenía una empresa de fotografía, en mis tiempos libres dije, bueno, me voy a dedicar quizás a la fotografía y quizás ahí pueda ir haciendo algo hasta que aparezca un nuevo empleo.
Los primeros pasos que tomo es de poner al día mi página de LinkedIn, mi currículum. También me creé una página web, pero que al final nunca la terminé el contenido y ahora les explico por qué. Pero bueno, todo tratando de que fuera lo más profesional posible. Yo soy diseñador industrial, me gradué en el ISDI, en Cuba, en el Instituto Superior de Diseño Industrial. Un paréntesis, los profesionales de diseño industrial que se graduaron sobre los años 2000 tienen un background prácticamente de ingeniero mecánico. Y eso es lo que yo estoy haciendo actualmente. Siempre he trabajado acá como en la ingeniería mecánica, al mismo nivel de un ingeniero mecánico de acá. Hay sí cosas que no las puedo hacer, no las puedo firmar. La única diferencia es que yo no puedo firmar los dibujos, no puedo firmar los diseños, pero siempre un ingeniero pasa en revisión, si todo está correcto, me dice, lo firma, y si hay algo que cambiar, me hace una sugerencia y yo lo cambio. Entonces, pero al final es el ingeniero el que puede firmar el papel. Es lo mismo que quiero decirles, que mi salario no es igual que el de un ingeniero, es un poco menor. Sin embargo, la misma experiencia, el mismo modo de trabajo y la misma forma de trabajar con los software y todo esto que le interesa. Los software que se utilizan acá para la ingeniería y el diseño industrial es SolidWorks en primera, Inventor en segunda, CATIA en tercero, Creo en cuarto. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, yo no sabía si retomar el canal o dedicarme a la fotografía, pero la verdad, ¿qué es lo que ocurre con la fotografía y la empresa? Todo es en modo de startup. Startup significa de que no tienes la misma cantidad de clientes que deberías tener para llegar a tener un salario similar al que yo ganaba donde estaba trabajando para aquella compañía. Entonces, yo estaba en esa encrucijada en si me dedicaba a la fotografía, al video y al canal de YouTube, o si me ponía seriamente a buscar un empleo como ingeniero mecánico, yo le digamos a esto ingeniero mecánico ilegal, porque no tienes papeles para firmar. Sin embargo, haces el mismo trabajo que un ingeniero mecánico. Entonces, este es el caso. Esa era la encrucijada. O me dedicaba a la fotografía, al canal de YouTube y a estas cosas, o me dedicaba seriamente a buscar empleo como ingeniero mecánico. Eso fue lo que hice realmente. Hice mis cuentas y al final yo no me podía dar el lujo realmente de prácticamente estar como en un startup. Entonces lo que hice fue poner mi currículum al día, poner mi página de LinkedIn al día, crearme también una página web que iba a poner al día. No la pude poner por cosas que le digo ahorita. Como yo puse mi currículum al día, bueno, yo redacté por puntos todas mis habilidades, que se le dice el soft skills and hard skills, technical skills. Son las habilidades técnicas, habilidades suaves, habilidades duras, todo lo que ponía en valor, mis años de experiencia, y me diferenciaba de la competencia. Es decir, años de experiencia, softwares, idiomas, todo. En mi caso, yo hablo español, hablo francés, hablo inglés, no perfectamente, pero sí lo entiendo a la perfección. Entonces, los 3 idiomas, italiano también un poco. Puse todo esto como en un Word con ChatGPT, logré hacer un currículum súper profesional, la verdad. En todas las entrevistas siempre me felicitaban por el currículum, por lo bien estructurado que estaba, lo bien hecho. Esto no quiere decir que tú te quedas con el currículum que te hace ChatGPT. Eso es un trabajo, prácticamente tú usas ChatGPT como una herramienta. Es decir, que él te crea una versión del currículum, tú la revisas, la pones de tu forma, la vuelves a mandar a ChatGPT, le dices que te corrija la forma en que está escrito, alguna forma de escribir, gramática y estas cosas, hasta que obtienes una versión que tenga la mayor cantidad de puntos clave. ¿Y qué es lo que haces también? Cada vez que encontraba una oferta de empleo, yo le decía a ChatGPT, mira, esta es la oferta de empleo y este es mi currículum. Pon mi currículum de forma que sea un candidato ideal para este currículum. Entonces ChatGPT me rehacía el currículum para destacarlo para ese empleo. Es muchísimo trabajo, por eso prácticamente yo no tenía tiempo de crear videos ni nada de esto. Mi primera meta era encontrar un empleo. Les cuento que tenía entrevistas, casi 2-3 entrevistas por semana. En 15 días tuve la primera oferta de empleo. Tuve varias buenas ofertas. Finalmente me quedé con el empleo que estoy actualmente. Estoy súper agradecida, pero ¿qué les digo? Sufrir un cierre de contrato o un despido no significa que es el fin del mundo. Uno debe tomar esto como una puerta que se te abre una oportunidad, ya sea de cambiar, porque en mi caso yo hice un cambio de sector. Yo trabajaba haciendo simuladores médicos para hacer masaje cardiovascular, para entrenamiento médico, de operaciones y tal. Esos robots lo hacía la empresa para donde yo estaba trabajando. Es decir, que más bien era en robótica
y en simulación, y donde estoy ya trabajando actualmente. Hice un cambio radical a otro sector que es la automatización. Prácticamente ha significado comenzar de cero, porque los conocimientos requeridos y todo, yo tengo la base, pero yo no conocía cuando empecé, porque ya llevo casi un año trabajando para ellos y ya es mucho más fácil. Pero los componentes, los tipos de tornillos, los tipos de sensores, los tipos de complementos electrónicos para la automatización es completamente diferente a la robótica aplicada, que era donde yo estaba. Esto ha sido un año de mucho aprendizaje. Yo espero poder continuar a crear algunos videos. Yo no les prometo poder crear un video todas las semanas, ni quizás todos los meses, pero cada vez que pueda, que tenga algo importante que compartirles, bueno, les crearé un video de estilo como este, o quizás en la ciudad, caminando por ahí. Este no lo hago caminando por ahí porque hace muchísimo frío allá afuera. Hace precisamente, Alexa, dis-moi combien de degrés il fait? En ce moment, il fait moins 13 degrés Celsius. Ce soir, attendez-vous à une température minimale de moins 17 degrés. Ya ven, hace ahora menos 13 grados y por la noche una temperatura de menos 17, lo que significa que hace muchísimo frío para estar hablando en los exteriores y no me quiero enfermar. Entonces nada, si te sirvió este video, si aprendiste algo sobre el sistema de empleo, qué hacer cuando te quedas sin empleo en Canadá, regálame un me gusta y suscríbete, comparte el video con otras personas que puedan pasar por esta situación y sepan qué hacer si se presentara esta situación que nadie quiere, que es muy difícil, pero que puede tocarle a cualquiera. Un beso para todos y nos vemos pronto.